¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, nuestro tercer día de actividades en el quinto Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico. Vamos a arrancar con nuestra primera actividad del día, que es el debate número 3, medios públicos, cómo ejercen su servicio público para mantenernos bien informados. Un debate sumamente interesante y que también tuvo varios registros de las personas que estuvieron interesadas en este foro. Y pues bueno, sin más, le cedo la palabra a nuestra moderadora, Itzel Gómez, quien es editora del Laboratorio de Periodismo de Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Muchas gracias a todas, bienvenidas y te cedo la palabra, Itzel. Muchas gracias, Quetzalí. Buen día a todos, buenas tardes a todos, es un gusto tenerlos aquí. Este es el tercer debate sobre medios públicos, si cumplen y ejercen su servicio público para mantenernos bien informados. Y bueno, como mencionó Quetzalí, yo soy Itzel Gómez, soy editora del Laboratorio de Periodismo de Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y bueno, he tenido la fortuna también de combinar la práctica, la investigación y recientemente la docencia en el periodismo de ciencia. Y también he dedicado los últimos 6 años en analizar el contenido de ciencia en los noticiarios públicos de México, de España, de Estados Unidos y de Reino Unido. Y me complace también presentar y moderar este debate precisamente porque surgió esta idea de discutir, llevar a un nivel público estas discusiones que tanta falta nos hacen como sociedad en las distintas también sociedades y regiones latinoamericanas. Y bueno, les hago unos anuncios parroquiales. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que este debate no dure solamente los 90 minutos, sino que queremos que haya más discusión en este día, los próximos días. Y pueden seguir las redes de Factual, es factual-mx y red-mpc. Y bueno, también vamos a hacer la discusión, se genera el debate, la discusión con el hashtag Foro COVID y más allá. ¿Mm? Bueno, a continuación voy a voy a presentar a nuestras panelistas. Tengo el enorme gusto de presentarlas y sobre todo me da muchísimo gusto de que hayan aceptado participar. Son gente muy renombrada. Y bueno, empiezo con Cintia Ottaviano. Ella es doctora en comunicación por la Universidad de La Plata, es investigadora académica, periodista profesional, es especializada también en investigación y desde hace 30 años es docente de grado y posgrado y desde hace 20 años es escritora y asesora en materia de derecho humano a la comunicación, periodismo, defensorías y derechos a las audiencias, y fue la primera defensora del público de servicios de comunicación audiovisual de la Argentina. Y bueno, fue nombrada así por el Congreso de la Nación. Muchas gracias, Cintia, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, es un honor realmente. Y doy también la presentación de Elia Baltazar. Ella es periodista durante más de 30 años. Actualmente es directora del Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, y ha sido reportera, editora, jefa de información, jefa de redacción en distintos medios y fue periodista freelance. Duró durante 10 años y es corresponsal en México del sitio de noticias Infobae de Argentina y colaboradora permanente de Grupo Editorial Expansión, así como en diversos periódicos, revistas y sitios de internet. También fundó y dirigió la revista El Contribuyente de periodismo fiscal y en el año 2000 ganó el Premio Latinoamericano de Periodismo UNIFEM, ONU, en la categoría de reportaje y el Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Seguridad Informática en 2011. Y bueno, fue cofundadora de la red de periodistas de a pie y ha colaborado también con artículos y reportajes en libros. Muchísimas gracias, Elia, por estar también con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Elia, muchas gracias. Y también presento a Ana Pais. Ella es de Montevideo, Uruguay. Es periodista multimedia de BBC Mundo, que es el servicio de noticias en español de la cadena británica de la BBC. Y su área principal de especialización es la ciencia, y la cual cubre tanto de forma escrita como en videos. Es licenciada en comunicación periodística por la Universidad Ort de Uruguay
y ahí fue donde luego ejerció como docente de nuevos formatos periodísticos. También realizó diversos cursos de actualización profesional en universidades como Oxford, Columbia, NYU, y fue 2 veces seleccionada para participar en la beca Gabo de Periodismo Cultural. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y estoy muy honrada de compartir panel hoy con estas tremendas colegas. Muchas gracias. Bueno, pues para hacer un poco más dinámico también el debate, queremos la participación de todos los asistentes. Entonces vamos a iniciar con una encuesta. La van a recibir directamente en sus pantallas. Van a aparecer ahí las preguntas y ustedes simplemente seleccionan la respuesta y después iniciamos ya formalmente el debate. ¿De acuerdo? Entonces, Kets, ¿podrías ayudarme también con la encuesta? Sí, listo, ya está, ya les apareció. Es una encuesta donde vienen 4 preguntas. ¿Sí la pueden visualizar? Sí, se ve. Perfecto. Damos unos minutos mientras contestan todos. Y bueno, si se fijan, son preguntas súper básicas, ¿no? Son servicios, básicamente. Hoy discutiremos precisamente de los servicios que nosotros recibimos. Damos unos cuantos segunditos más mientras responden todos. Para que podamos visualizar los resultados. ¿Aparecen automáticamente los resultados, Kets? Sí, yo tengo que finalizar la votación. Aquí me dice que han votado 25 de los 31 participantes. Entonces, ahí vamos. Ya cuando se cumple el 100%, finalizo la votación y entonces ya les puedo compartir los resultados. Entonces, vamos a dar unos segundos más para finalizar la votación. Perfecto. Digo, somos aquí, tengo yo el registro de 31 participantes. De acuerdo. Entonces, bueno, pensemos que en estos somos una muestra de 31 personas y veremos qué tipo estamos contrastando 2 tipos de servicios, ¿no? Uno es ambos son importantes, pero aquí ya tenemos las respuestas. Muy bien, bueno, vemos que el 87% de las personas tienen Netflix. El 13% no tiene Netflix. Este es un servicio que se ha hecho súper popular y pues todo el mundo paga, ¿no? Bueno, no todo, pero se paga por tener este servicio. Si algo no funciona con ese servicio, ¿sabes dónde poner tu queja? Bueno, nos dijeron que el 67%, más de la mitad, no sabe dónde poner la queja. Y bueno, quise contrastarlo también con un servicio que está, digamos, no se le hace mucha publicidad a este servicio. Curiosamente es nuestro y es un servicio que tenemos al alcance y bueno, es en sí la radiodifusión pública de nuestros países. Me sorprende muchísimo que el 83% escuche la radio pública de su país. Es sorprendente y creo que este es un gran inicio para este debate porque muchas veces se ha hablado que en la radio y la televisión pública no se ve ni se escucha. Bueno, somos 33 personas, digo, estamos también sesgando un poco la encuesta porque en su mayoría nosotros mismos somos periodistas y somos los creadores del contenido, pero aquí tenemos un poco la evidencia que más de la mitad escucha radio pública. Finalmente, si algo no funciona, por ejemplo, que transmitan una noticia falsa en la radio pública, ¿sabes en dónde poner tu queja? Bueno, el 70% nos dijeron que no. Entonces, bueno, aquí hay también
vemos por ambos resultados que en realidad no estamos exigiendo, ¿no? Hace falta tener esta información para poder exigir que un servicio no está incumpliendo con ciertas cosas que nosotros queremos recibir de ese servicio. Y finalmente les voy a compartir una última encuesta. Es solamente una preguntita para también tener un poco más de contexto, de conocimiento con los 33 que somos. Ahí se fue. Perfecto. Quienes digan, quienes pongan su respuesta afirmativa, por favor, compartan en el chat el nombre y el apellido de la persona y el país, por favor. Quienes pongan que no, pues obviamente así lo dejamos. Muchas gracias, Cecilia. Carlos Guevara, Canal 11, es México. Divulgadores científicos. Gracias, Cintia. Ok, vi aquí el nombre de Nora Bar. En un ratito vamos también a citar a Nora Bar. Aleida Rueda, Karen Rivera, Canal 22 de México. Karen Rivera, Canal 22. Aleida Rueda. Bueno, Aleida, creo que de Geraldine Castro. Aleida Rueda, bueno, no necesariamente ella trabaja en un medio público de México. Y solamente vemos los resultados de la encuesta. Ok. Bueno, el 64% dijeron que sí. Entonces, Aleida Rueda. Bueno, Aleida Rueda no trabaja en un medio público. Diego Golombek, Televisión Pública de Argentina. Ok, José Gordon, es de México. Ok, muy bien. Bueno, pues esta fue una breve encuesta para darnos cuenta también qué tanto conocemos los medios públicos y sobre todo entender el servicio. Me gustaría iniciar con esta idea también de son servicios que nosotros tenemos como ciudadanos. Si entendemos la importancia que son los medios públicos para satisfacer estas necesidades informativas, podemos exigir que realmente cumplan ese servicio informativo. Pero, bueno, voy a darles la dinámica del debate. Las tres panelistas van a tener 2 minutos para dar la definición de servicio público en los medios de comunicación y posteriormente van a tener 4 minutos para cada una de sus intervenciones. De acuerdo, entonces quiero empezar precisamente con la definición porque tenemos que establecer ciertos consensos. Si no hay consensos, hay múltiples definiciones desde la ley, desde los medios públicos, desde cada medio tiene también su propia definición. Entonces, es importante llegar a un consenso. Vamos a hacerlo aquí para después disparar el debate, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo con el orden en el que las tengo yo en la pantalla. Ana, Cintia y Elia. Por favor, ¿cómo definen el servicio público de los medios de comunicación? Bien, voy primero entonces. Yo creo que bueno, voy a hablar desde la BBC, que es la definición que realmente manejo, y es un servicio público, es un servicio que está, o sea, un medio que está libre de presiones comerciales y de sus dueños. Nuestros jefes en la BBC son en realidad las audiencias a las cuales servimos. Eso, en el caso de la BBC, se traduce en que en Reino Unido, cada persona que tiene acceso a la radio, la televisión y los servicios digitales de la BBC debe pagar
lo que se llama un license fee, digamos, que es un monto anual, que es unos $200 por año, y eso es lo que financia todo nuestro trabajo a lo largo de toda la BBC. Hay algunas otras fuentes de financiación, pero es la mayoría de nuestro trabajo está financiado así, por el público. Es, digamos, como que la BBC vendría a ser un servicio público no porque dependa del gobierno, sino porque depende de la gente, del público en sí mismo. Ok, muchas gracias, Ana. Cintia. Sí, un servicio público es aquello que ofrecemos a la ciudadanía con una serie de obligaciones y en el marco de una corregulación sería lo más saludable para las democracias. En el campo de la comunicación estamos hablando de un derecho humano. Creo que eso es lo primero que tenemos que reconocer. No estamos hablando de un negocio, no estamos hablando de una información como una mercancía, sino que estamos hablando de un derecho. Como tenemos derecho a la salud, tenemos derecho al ambiente, tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la comunicación. Eso quiere decir en principio que toda comunicación es pública y que toda comunicación es un servicio de interés público. Luego será de gestión privada, con fines de lucro o sin fines de lucro, estatal, universitaria e indígena. Entonces, los medios públicos, es decir, los que son de gestión estatal, se caracterizan por tener un aporte a la construcción de ciudadanía comunicacional mayor que el resto. Pero la base y el acuerdo común es el interés socialmente relevante por sobre el negocio, es la socialización de información plural, diversa, por sobre la espectacularización, es la necesidad de alfabetización comunicacional, es decir, de contribuir a una ciudadanía comunicacional, donde las audiencias tienen capacidad de acción, forman parte de esa construcción comunicacional y tienen derecho a reclamar cuando se les vulnera justamente ese derecho humano a la comunicación. Es decir, que todo servicio público nos habla de un bien social, nos habla de un bien público a defender, pero sobre todo a vivenciar. Por eso lo incluimos en el campo de los derechos humanos y por eso es que el Estado tiene un rol de garante de ese derecho humano. Así que toda comunicación es pública, luego tendrá ese diferencial. Y aquí, para cerrar este primer concepto, creo que tenemos que alejarnos de los paradigmas mercantilistas, alejarnos de esas miradas comerciales históricas y comenzar a profundizar en la construcción de ciudadanía, en el colectivo social, en el conjunto y no en la individualidad y no en los privilegios por sobre los derechos. Ok, muchas gracias, Cintia. Elia. Tu micrófono está apagado. Perdón, Gracias. ya. Creo que una de las distinciones de los medios de servicio público, entendido como servicio público, es la garantía de derecho a la información y del derecho a la libertad de expresión. Los medios públicos fuera de este ámbito de gestión privada del que hablaba Cintia, los medios públicos tienen un compromiso más que el resto del ecosistema de medios privados, tienen un compromiso con la garantía de acceso, del derecho a la información, del acceso, de la libertad de expresión y del derecho a la información, pero no solo como un concepto abstracto que está allí en las leyes o en las normas, que rige de alguna manera, que está garantizado en el caso de México por la Constitución, sino también en el ámbito práctico. Es decir, los medios de servicio público tienen que traducir esos derechos, traducir ese derecho al que tienen de todos los mexicanos y mexicanas, traducirlo en un ejercicio de comunicación diversa y plural, donde, como decimos aquí en Imer Noticias, donde caben todas las voces. A veces eso implica quizás salirnos un poco de la agenda mediática o de competencia mediática, pero nuestros principios y valores como servicio público, donde está que expresa las preocupaciones y las necesidades de todos los grupos y particularmente de los grupos tradicionalmente excluidos, que eso también es un diferencial
creador de los medios de servicio público, tenemos la obligación de atender a esos sectores. Creo que es de los criterios, de los criterios básicos de los medios de servicio público, tiene que ser la garantía de acceso a la información, de derecho a la libertad de expresión, de en este caso el Estado mexicano finalmente, pero con particular interés para los grupos o con los grupos, principalmente comprometidos con los grupos tradicionalmente excluidos, aquellos que no tienen acceso, que no están representados, que no tienen voz en los medios de comunicación. Perfecto. ¿Se puede complementar la información, Itzel, para seguir en la línea de Elia? Sí, adelante. Claro, porque ¿por qué yo hablo de derecho humano a la comunicación y no solo de libertad de expresión? Porque la libertad de expresión es dar y difundir información, buscarla, ampliarla, y tiene dos fases, una individual, que es el derecho que yo tengo a dar y recibir información, buscarla y difundirla, y la colectiva, ¿no es cierto? Que es el derecho que tengo a acceder a la información de otras personas. Pero ¿qué pasa cuando se produce un daño? ¿Qué pasa cuando se vulneran esos derechos? Ahí es donde asumimos que existe el derecho humano a la comunicación y que por ende tengo no solo derecho a reclamar, que es un poco, Itza, lo que vos planteabas al principio, sino que debe haber creado una institucionalidad en marco estatal para poder llevar adelante ese reclamo y si hubo un daño, una reparación. Entonces hablamos de cierta evolución de lo que fue la libertad de empresa, de prensa, de expresión hacia el derecho humano a la comunicación, porque la centralidad de la escena ya no la ocupan ni dueños, ni licenciatarios, ni periodistas, sino las personas por el hecho de ser personas. Y por eso además yo no hablaría de competencia, porque en una competencia hay quien gana y hay quien pierde. Y en el campo de los derechos humanos nadie puede perder. Creo que ese es un concepto esencial que nos permite plantearnos un nuevo paradigma. Exactamente, sí. ¿Puedo intervenir nada más? Estoy de acuerdo con Cintia y yo creo que uno de los problemas en México tiene que ver en cómo calificamos y cómo vemos desde el ámbito de la esfera del derecho un bien como es la información, un bien público como es la información. En México tenemos el artículo 1 constitucional que se convirtió en un parteaguas en el ámbito de los derechos humanos, pero el artículo 1 constitucional no considera básicamente el tema de la información, el tema de la comunicación como un derecho humano. Me parece que es un concepto en construcción que debemos traer a la mesa, que debemos discutir en México particularmente y sobre todo en el marco de un contexto de desinformación y noticias falsas que realmente están afectando los derechos humanos de las personas en distintos ámbitos. Entre ellos, por supuesto, el derecho a la salud, por ejemplo. Claro, sí. Me voy a tomar varias cosas y varios conceptos que ambas mencionaron, bueno, que las tres mencionaron. Estamos viendo se compartió la pantalla, Kets, entonces no sé si, porque todos estamos viendo el correo, entonces, Pensé que eras tú, Itzel. Déjame quitar la configuración. Ok, vale, mientras continúo. Sí, precisamente es súper importante también establecer las definiciones y que sean claras, porque si no tenemos definiciones, entonces también son súper ambiguas. Y en la ley se puede decir, es un derecho humano, y precisamente Cintia ha sido, en sus discursos previos, ha remarcado esta diferencia entre los medios son negocios, sí, son los medios comerciales, pero por otro lado tenemos los medios públicos. Y los periodistas también tienen función social, sirven a los ciudadanos, pero los que trabajan en los medios públicos son quienes más tienen esa responsabilidad social de cumplir con para satisfacer esas necesidades informativas. Entonces, es importante hacer esta diferencia sobre el derecho humano. Es un bien social, también se vincula bastante con llevar a los medios públicos temas que son
necesariamente importantes para elevar, algunos autores de hecho dicen, elevar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, también nos da esta pluralidad, esta diversidad. Entonces, en los medios públicos, esta idea o estas premisas que se han establecido sobre la ciencia no vende, nadie nos ve, solo trabajamos para algunos, no deben estar en los medios públicos. Esto se desecha y por ley también deben de cumplir. Sin embargo, vemos que en estos conceptos a veces tan amplios y que contemplan muchas otras cosas más, es difícil rastrear cómo es que están cumpliendo con esas, si realmente cumplen o no por tener este derecho humano, ¿no? Porque no hay competencia, porque se debe de tener ese acceso a la información. Entonces, les pregunto a las tres, si se tuviera una definición clara, ¿sería posible tener responsabilidades reconocibles para cumplir ese servicio público? ¿Quién quiera iniciar? Sí, Itzel, en la Argentina esas obligaciones y responsabilidades están establecidas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde específicamente hay un capítulo vinculado con los medios públicos. Entonces, allí hay obligaciones específicas que tienen que ver con las agendas, que tienen que ver con el pluralismo político, religioso, étnico, cultural, que también está vinculado, y voy a tomar una de las preguntas, si los medios son públicos o si son estatales. Desde mi punto de vista, todos los medios son públicos, esa es la gran diferenciación que hago, porque estoy en un paradigma de los derechos humanos, ¿no? Hay una nueva conceptualización, que es el derecho humano a la comunicación, que es una conceptualización social, que es política, que también es jurídica, y que nos invita a repensar el campo de la comunicación, incluido el de la era digital. Tenemos derechos que están directamente ligados a los derechos humanos en el campo de la comunicación, independientemente de las plataformas en las que se expresen. Entonces, tal como vos decís, aquí en la Argentina por lo menos, sí hay una definición de los medios públicos, la diferencia con aquellos de gestión privada con fines de lucro, sin fines de lucro, los que son gestionados por ejemplo, comunidades indígenas, universitarios, escolares. Es decir, que cada uno tiene una serie de obligaciones generales y otras que luego son particulares en referencia a lo que estaba mencionando. Y creo que es muy importante que lo que subrayó Elia, solicitaría, requeriría, recomendaría no analizar ya con categorías prepandémicas. La pandemia por el COVID-19 ha venido a mostrarnos evidencias de las desigualdades estructurales en todos los campos, sobre todo en el de la comunicación, de la necesidad de gestión que tienen que tener los medios de comunicación, los servicios con un alto grado de responsabilidad, y la propia Organización Mundial de la Salud calificó de infodemia parte de las problemáticas que tenemos. Y me parece que es muy importante que podamos saber qué es la infodemia, que tiene que ver con una sobreabundancia de información, pero sobre todo con intentos deliberados para difundir información errónea. Y esa información errónea que deliberadamente se está tratando de difundir es para socavar la respuesta de salud pública que puedan tener los estados. Entonces, el escenario es de una gravedad inusitada en el campo de la comunicación, porque la información falsa puede dañar la salud física de las personas, puede dañar la salud mental de las personas, puede incrementar estigmatizaciones e incluso se ha demostrado en el marco de la pandemia reducir la eficacia de las medidas que toman los países justamente para salvar vidas. Entonces yo creo que es hora de abandonar definitivamente el negocio por sobre el derecho humano para darnos cuenta que tenemos un alto grado de responsabilidad social independientemente del medio o la plataforma en la que comuniquemos. Esa creo que es la base que debería sustentar nuestros análisis en este tiempo, si queremos, de post-pandemia o de por lo menos 2 años después de una pandemia que ha cambiado la historia de la humanidad. Estamos en una crisis civilizatoria que también tiene que interpelarnos en el campo de la comunicación. Yo querría decir, sobre un poco retomando lo que decía Cintia, y retomando el tema de la definición de medio público, hay un punto particular sobre lo que la BBC considera como público que a mí me parece muy importante, que es el tema de la imparcialidad. Pero la imparcialidad es lo que le llaman, o sea, en la BBC le llaman
imparcialidad apropiada o la imparcialidad debida. Eso lo que quiere decir es que no somos imparciales, por ejemplo, ante el genocidio, que no somos imparciales ante el racismo, que no, la imparcialidad implica justamente no hacer falsas equivalencias. Por ejemplo, el cambio climático es un hecho. No ponemos a los negacionistas del cambio climático junto con nuestra información para balancear, digamos, algo vinculado al cambio climático, de la misma manera que, y ahí retomando, no hacemos lo mismo con la efectividad de las vacunas. O sea, nosotros no, cada vez que hacemos una nota sobre las vacunas, por ejemplo, vinculado al COVID, que es el gran tema, no ponemos gente que dice, bueno, no, sin embargo hay un grupo de gente que cree que las vacunas en realidad te insertan un chip y te controlan. O sea, obviamente no lo hacemos, eso no es ser imparcial, eso es desinformar. Entonces, por eso creo que es interesante ese concepto, digamos, de la imparcialidad apropiada, digamos, ¿no? O sea, que en inglés es due impartiality, y que eso vendría a ser como, que no quiere decir neutralidad absoluta, digamos, sino que quiere decir que hay un contexto para lo que es la imparcialidad, un contexto en función de cuál es el tema, en qué medios se está comunicando y cuáles son las audiencias. Perfecto. Elia. Sí, yo quisiera retomar precisamente lo que han dicho Ana y Cintia en un tema que a mí particularmente me preocupa y además me compromete mucho desde el Servicio Público de Radiodifusión, en este caso desde el IMER, porque precisamente en medio de estas turbulencias informativas como son la infodemia, la difusión de noticias falsas, la desinformación, en fin, todo eso, al mismo tiempo, por la misma crisis sistémica de los medios de comunicación, tenemos medios que están cobrando cada vez más el acceso a información de calidad. Entonces, vamos a tener una brecha cada vez más amplia entre ciudadanos que pueden pagar por información de calidad y ciudadanos que ya no solo por su condición social, es decir, en el caso de México, porque son indígenas, porque son población afrodescendiente, afromexicana, porque son población económicamente vulnerable, están excluidos de los medios, de alguna manera, no solo de sus agendas, sino de sus espacios como voces participativas, como voces de opinión, sino también vamos a tener un elemento subsecuente que es quién puede pagar y quién no puede pagar por información de calidad. Y para mí ese es uno de los temas en este momento que justifican y definen más la necesidad de los medios públicos y la necesidad de fortalecer a los medios públicos, porque en el corto plazo, en un escenario, en un horizonte donde los medios, digamos, corporativos, los sistemas de medios corporativos cobrarán por sus servicios, por los servicios de más calidad, y Google y quizá todos los agregadores de noticias y Facebook y todas las redes sociales seguirán siendo ese mar confuso de información de calidad con información de pésima calidad que se confunde, se mezcla y te aparece sin ninguna posibilidad de tener un criterio previo para poder calificarla. Bueno, pues desde ese punto de vista estamos creando o estamos permitiendo que un sector de la población se aleje cada vez más de herramientas que en este momento son indispensables y entre ellas, fundamental, el tema de la información. Entonces, yo creo que más allá de definiciones de medio público, creo que en este momento estamos en un momento en el que hay que mirar los retos de los medios públicos y como parte de esos retos de los medios públicos tiene que ver el derecho de la gente a tener acceso a información de calidad. Si no habrá una regulación, porque es un asunto con muy complejo para los estados o para los gobiernos meterse en esos temas en el ámbito privado de la comunicación, por lo menos sí debería haber y debe haber una garantía de acceso a una información de calidad para los y las ciudadanas desde los medios públicos. Me parece que frente a estos retos que han planteado tanto Ana como Cintia, me parece que es un tema fundamental.
Ocurre, Elia, que los estados tienen que tomar parte de manera obligatoria, porque si hay un derecho humano a la comunicación deben ser garantes. Y lo que nos ha demostrado la pandemia es que la avidez por ganar dinero en un capitalismo de exclusiones también genera daños en el campo de la comunicación. Entonces, yo traje para compartir un relevamiento que hicimos en la Argentina. Desde que fui defensora, implementamos esta política pública, que es relevar qué es noticia en los noticieros de la televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires, y se viene haciendo desde 2013 año tras año. Creo que es muy importante porque nos da información fehaciente de lo que hacemos, no de lo que creemos que hacemos, porque cuando dialogamos con periodistas, bueno, su noticiero es ejemplar. Sin embargo, a la hora de analizarlo, me gustaría que compartamos, para tener claridad, de que a través de los medios de comunicación se construyen pedagogías, y que las pedagogías que se están construyendo en la comunicación de gestión privada con fines comerciales es realmente muy negativa, y no se puede contrarrestar nada más que con los medios públicos. ¿Por qué digo que realmente es negativa? De 17.467 noticias relevadas en el 2019, ¿saben cuál es el tema de mayor circulación? Yo creería que en una democracia deberían ser los derechos humanos, ¿no es cierto? Sin embargo, el tema de mayor preponderancia en los noticieros de la televisión abierta es el género policial. El género policial y una categoría de seguridad que se construye en tanto robos a la propiedad privada de quienes tienen menos recursos económicos a quien más. No crimen organizado, trata o narcotráfico, o verdaderas problemáticas como la fuga de capitales, la evasión, la ilusión, el contrabando, que son verdaderos problemas para los estados. No, la categoría de policiales obviamente es la espectacularización, es el morbo que genera determinada lógica delictual. Lamentablemente, hablando, por ejemplo, en el caso de pueblos indígenas, ¿saben qué porcentajes de noticias hay? A mí me gustaría que dijeran algún porcentaje que crean. ¿Qué porcentaje de noticias de todo ese universo analizado en un año fueron sobre pueblos indígenas, que en la Argentina hay, y muchos, por supuesto, hay decenas de comunidades indígenas? Menos de 5%. Menos todavía, Elia. 3, dice Natael, 3%, no menos. Sigan, digan. 1. Me da miedo decir 1, sí. Le da miedo a Ana decir 1, pero lamentablemente es menos del 1%. Sigan diciéndolo porque no van a llegar. 0.05%. Menos. No, bueno, ya no, o sea, ya menos de eso ya. Natalia dice 0.01%. Y Natanael finalmente acertó. Mónica no, que dijo 0.2. 0.01%. Este es el drama que estamos viviendo en la crisis de representación histórica que hay en los medios de comunicación. Claro que no solo es lamentable, que pondríamos un adjetivo, sino que apenas hubo 12 noticias, 12 de las 17.467. Y no es que las comunidades indígenas están solo subrepresentadas. Esas pocas noticias suelen estigmatizar, por otra parte, su presencia. Luego, lo mismo ocurre con migrantes. Saben que la Argentina es un pueblo de migrantes. ¿Saben qué cantidad de noticias hay con ese tópico principal? 0,01%. Personas mayores, 0,4%. Educación, 0,3%. ¿Qué clase de sociedades estamos representando en los noticieros de la televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires? Y sé que esta información no está en todos los países, y sería muy bueno que se impulsara desde las autoridades de aplicación, desde la Defensoría del Público, porque quisimos tener certeza sobre lo que se estaba haciendo. ¿Cuánto le dedicamos a la ciencia y a la tecnología? El 1,3%. Sin embargo, cuando analizamos cualitativamente, no cuantitativamente, la mayoría es para vendernos dispositivos, computadoras, teléfonos, disfrazados de novedades tecnológicas. Lo que hacen en realidad es vendernos determinados productos. Y es un problema. 0,4% de discapacidad, 0,5% de niñez y adolescencia, 0,7% de género. Y cuando analizamos cualitativamente el resto de las categorías que no sea tecnología, está policializada. Hay una lectura criminalizada de la realidad que vivimos todos los días.
un servicio no debería tener este tipo de contenidos, debería tener información de interés relevante para las sociedades y la construcción de ciudadanía. No podríamos tener derechos humanos en apenas un 0,1%, un 0,1%, pero esta es la realidad. Por eso digo, no solo son los medios públicos, son las pedagogías que se han construido históricamente y a lo largo de décadas de la mercantilización de la comunicación, de privatizar un derecho humano. Y me quedo con esta cifra que Cintia, en el caso de Argentina, nos dio, es 1,3% para ciencia. Y precisamente como una de las obligaciones de los medios públicos es informar, sabemos que la actividad para hacerlo es hacer periodismo. Tenemos que hacer periodismo para informar. Luego entonces quiero centrarme en los problemas y en los temas de ciencia, medio ambiente y salud, que son también parte de los que en estos momentos queremos discutir. Y precisamente porque será esencial mantener a los ciudadanos bien informados en estos temas. Lo vivimos el año pasado, ¿no? O sea, el tema predominante, transversal, fue una enfermedad emergente. Y necesitábamos bastante ciencia en los medios para que pudieran cada uno de nosotros tomar las decisiones, los ciudadanos, y las decisiones eran básicas, si uso cubrebocas o no, si voy a X lugar o no, qué parte de mi comportamiento va a estar basado en esa información que vaya recibiendo. Y voy a citar aquí, el año pasado, precisamente en este foro, se discutió parte del contexto de los medios de comunicación en la pandemia. La periodista argentina Nora Bar mencionó, y cito, hay una ausencia generalizada de periodistas científicos en la televisión. Ya no somos suficientes en el periodismo gráfico, pero en la televisión en particular y también en radio hay ausencia generalizada de periodistas científicos. Es inconcebible cómo en todos los noticiarios tienen un meteorólogo para dar el tiempo y no tienen periodistas científicos para analizar la información científica. Es impresionante ver que en los medios de comunicación no hay, y me estoy refiriendo también a los medios públicos, no hay contenido de ciencia, por ende, no hay periodistas de ciencia. Y precisamente el lunes se discutió también en el contexto del foro que seguía siendo igual, estamos en ese mismo contexto, no cambió. La pandemia creímos que iba a cambiar este panorama, que iban a invadir los periodistas de ciencia, los medios de comunicación públicos, los medios de comunicación comerciales, pero nos dimos cuenta que no cambió. Seguimos sin tener contenido científico y seguimos sin que hayan periodistas de ciencia en los medios públicos. Luego entonces lanzo la siguiente pregunta. No, espera, Itzel, espera, porque esa información de Nora Bar es inexacta. Habla de la televisión, dijo, allí en lo que vos leíste decía que no hay periodistas de ciencia en la televisión, y sí los hay en la televisión pública. No solo tenemos un programa especial de Liga de la Ciencia, sino que también tenemos periodistas especializados en ciencia, y de hecho ella se está por incorporar. Pero no es lo mismo toda la televisión. Sí, el matiz en el que debemos también discutir, ¿no? Algunos países están cubriendo estos temas y con que haya una persona que cubra ciencia, salud o medio ambiente, ya podemos también afirmar que hay periodistas de ciencia, ¿no? Pero tal vez matizar la magnitud con la que esto involucra, ¿no? Es en los medios, tanto en la televisión, en la radio, se tienen figuras específicas, ¿no? Deportes, o sea, voy también a contrastarlo. Hay deportes en los noticiarios y tiene que estar ahí. Siempre hay un deportista deportivo, un periodista deportivo. ¿Puedo interrumpir? Sí, adelante. Nada más termino rapidísimo la idea de por qué no en esa misma magnitud exigimos que haya periodistas de ciencia. Y para Ana, para que también nos alcance el tiempo, haré rapidísimo la pregunta y respondes con tu intervención, y si quieres también responder de una vez la pregunta. ¿No es cierto que los medios públicos incumplen su mandato por no tener periodistas especializados? Bien, yo de nuevo, ¿no? O sea, creo que con lo que decías respecto a los periodistas deportivos, creo que hay una gran diferencia. Cuando empecé a cubrir periodismo científico, digamos, mi mentora en Uruguay, que es una periodista que se llama Cristina Canobra, ella me decía, hay una diferencia muy grande entre un periodista científico y el resto de los periodistas científicos, y el resto de los periodistas, y es que requiere de formación.
y formación no digo formación formal, pueden ser años de trayectoria. Y esto es fundamental, porque si un día pasa algo y a mí me dicen anda al Parlamento a cubrir la sesión, yo puedo agarrar mis cosas, tomar nota y hacer una crónica parlamentaria. Ahora, si vos le decís a un periodista de Parlamento que de golpe vaya y entreviste a un científico sobre un descubrimiento que acaba de hacer, hay determinados conocimientos que uno tiene que tener sobre cómo funciona la ciencia, sobre cómo opera de forma colectiva, cómo se publica, qué es, o sea, cómo funcionan los rangos académicos. Hay un montón, más allá de ya especialización y las cosas que uno puede efectivamente preguntar y luego cómo puede efectivamente traducirlo para que la gente lo pueda entender, digamos, sin ser un especialista. Poder separar, digamos, lo que es el centro, digamos, de esa narrativa, de ese descubrimiento, por ejemplo, que digamos, ya no es tan necesario adentrarse en esa explicación, o sea, hay un montón de cosas que uno tiene que lograr explicar a través de metáforas, a través de pequeños ejemplos, que requiere años de experiencia, y eso es algo que no todos los medios se pueden dar el lujo de hacer. Y cuando digo no se lo pueden dar, es que deberían. O sea, nuestra experiencia en BBC Mundo es que cuanto más publicamos de ciencia, es que más se lee. O sea, hay un tema con, digamos, el vínculo entre brindar un servicio público y también a su vez tener cierto tráfico en eso que uno está cubriendo. Así es como lo vemos nosotros en BBC Mundo. ¿Por qué? Porque si no, uno está cubriendo lo que quiere para uno mismo. Eso no quiere decir que vamos a estar dando todo el tiempo lo que la gente quiere leer, pero hay que escuchar también a la audiencia, hay que aprender a entenderla. De qué forma hay veces que queremos que algo se lea y nos esforzamos, pensamos ángulos, pensamos distintos títulos, les cambiamos la foto, nos esforzamos de distintas formas, cómo lo transmitimos por redes sociales, cómo, si es mejor texto o video, ¿no? O sea, ese esfuerzo porque las cosas se lean y se consuman forma parte, digamos, del servicio, porque es que si no nos estamos escribiendo para nosotros mismos. Pues en los contenidos de ciencia, de verdad, o sea, casi que todo lo que publicamos se lee. O sea, saqué las cuentas, por ejemplo, solamente ayer. Ayer en BBC Mundo publicamos 18 notas. De las 18 notas, 3 fueron de ciencia, 2 de salud y 1 de medio ambiente. O sea, 1/3 de nuestras notas estuvieron vinculadas a estos temas, porque además eso, hay un interés. Eso lo que obligó, digamos, es a que tenemos periodistas que están formados específicamente en ciencia, por esto, porque han tenido trayectoria, que eso o sea, a veces no es tener un máster sino ir un día, entrevistar a un científico y preguntar, y ser humilde, y decir, no entendí, ¿me lo puedes explicar de otra forma? ¿Tenés una metáfora para decirme? O sea, el periodismo científico requiere de una enorme... Exacto, de una enorme humildad de decir, o sea, vos no sos el que vas a ver más nunca con un entrevistado. No es como a veces uno pasa que ve a un periodista deportivo y parece que sabe más que el técnico de la selección. El periodista científico jamás sabe más que su entrevistado y no lo va a saber nunca. Y entonces creo que ahí hay un vínculo súper lindo, digamos, pero que requiere de eso, requiere de tiempo, requiere de que uno esté ahí, que pregunte, que sepa que, por ejemplo, no puede parafrasear, porque uno de repente, o sea, no es lo mismo, como ya todos sabemos, no es lo mismo decir virus que bacteria, y las palabras importan específicamente lo que uno dice, importa si se publicó en un paper que está peer-reviewed o no, digamos, o sea, que los pares lo revisaron o no, si es una columna de opinión en Nature o si es un artículo que fue publicado en Nature y que pasó por un proceso de selección. O sea, todas estas cosas, digamos, eran importantes y siempre fueron importantes, pero luego hubo una pandemia y nos pegó en la cara y de golpe ya ni siquiera era que es importante porque tenemos que ser balanceados y serios e imparciales y exactos. Es que se volvió importante porque la gente si no moría, o sea, es porque de verdad, o sea, de a cientos de miles, o sea, lo que vos decías, mascarillas, no mascarillas, o sea, enseñarle a la gente sobre gotículas, ¿no? Sobre cómo se multiplica un virus, sobre cómo se crea una vacuna, sobre cómo funcionan cada uno de todos estos procesos y de cómo la ciencia va aprendiendo. Vimos en vivo el proceso de cómo la ciencia, de forma colaborativa e internacional, iban aprendiendo. Entonces era como, y ahí entró muy bien el fake news, digamos, o sea, las noticias falsas, porque justamente se pueden alimentar de
bueno, al final no es por gotículas, al final es por el ambiente, al final las mascarillas sí hay que usarlas, al final las vacunas, los menores de 18 también, ¿no? Esta cosa de que íbamos como cambiando, pero no es que íbamos cambiando porque le estábamos mintiendo a la gente, sino porque la ciencia iba aprendiendo más y más. Y ahí estábamos nosotros teniendo que decirle a la gente cómo funciona y cómo opera la ciencia y cómo aprende, y cómo lo estábamos viviendo en vivo, digamos, ¿no? Entonces creo que hubo todo un proceso ahí en donde algo que ya era importante y que ya interesaba y ya provocaba interés, que se volvió vital, y en momentos en donde lamentablemente también los medios privados estaban despidiendo un montón de periodistas, y se estaba perdiendo un montón de expertise. Entonces creo que, retomando también algo que decía Eli antes, creo que o sea, el periodismo nunca fue tan importante como ahora, y a su vez estamos, o sea, estamos rodeados de despidos, estamos rodeados de inseguridad laboral, estamos mal pagos, o sea, es como, bueno, ¿quién paga por el periodismo? Y entonces está esta discusión sobre tener un muro con un pago o no, un paywall. Entonces, claro, creo que es fácil a veces, digamos, como desde los medios públicos decir sí, todos deberíamos tener periodismo de ciencia y todos deberíamos eh, hacer bien el trabajo, pero también es cierto que, bueno, que creo que el público también tiene que entender que el periodismo bueno se tiene que pagar también, y que así como algunos medios, los públicos por ejemplo, pueden ser financiados, en el caso de la BBC, por este fee que yo comentaba antes, por este aporte que hace la gente que ve la tele, en otros casos será por el gobierno y por algún tipo de impuesto, la gente también tiene que poner dinero por los medios que les gusta. O sea, tienen que suscribirse, tienen que pagar ese periodismo de calidad. Voy a pedirles que sean muchísimo más breves con sus respuestas, porque nada más nos queda media hora y es imposible también hablar de medios públicos, sobre el financiamiento, las decisiones editoriales. Ustedes mismas ya se desató el debate sobre la especialización. Les recuerdo también que en el chat ahí también pueden poner sus preguntas, sus inquietudes, y precisamente retomaré el comentario de Aleida, donde ella dice que no está de acuerdo con lo que menciona Ana País, porque todos los periodistas deben estar, pues deben hacer su chamba, deben hacer su tarea. Tenemos que investigar. No es fácil la ciencia, no nos da simplemente para poner el micrófono, la grabadora al periodista y simplemente dejarlo que se vaya. Tenemos que investigar previamente. Precisamente el conocimiento científico, el contenido científico es muy rastreable en los artículos científicos. Si nosotros entendemos ese contenido científico, entonces podemos cuestionar al científico, no solamente con los resultados, sino con las políticas públicas. Eso hacemos los periodistas. Tenemos un servicio público y queremos y exigimos esa información de calidad en los medios públicos, donde nosotros estamos ya pagando con nuestros impuestos esa calidad. Entonces, quisiera acotar un poco la idea de que hay dos posturas, ¿no? Una, quienes dicen que no es fácil la ciencia, pero como manera anecdótica, experiencia anecdótica, para organizar este debate me costó mucho trabajo encontrar periodistas de ciencia que trabajaran en un medio público, incluso con colegas. Fui y les dije, recomiéndenme a alguien, ¿no? O sea, alguien que puedan decirme que está cubriendo ciencia, una que trabaja en medios públicos, y ya era un problema. Que cubra ciencia, ya era otro problema más grande. Entonces, quiero que abordemos este tema también para que nos dé tiempo de ver otras problemáticas más que hay alrededor de ellas. Y sobre todo también aprovecho esto que está súper interesante. En la red mexicana de periodistas de ciencia también contamos, y algo que mencionaba Cintia, era sobre la pedagogía en los medios de comunicación. Necesitamos tener pedagogías, y precisamente en la red mexicana de periodistas de ciencia hay cursos y trabajamos la ciencia, hemos investigado también, hemos hecho investigación sobre periodismo de ciencia para ver cómo están contándonos las noticias.
los medios de comunicación, qué tanta ciencia hay de por medio. Entonces, es importante también apoyarnos de la academia para incluir esas herramientas, esas metodologías en la realidad, en las redacciones. Entonces, solo como comercial, pueden también acercarse a los cursos de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y retomo también parte de las ideas que nos quedamos, pensando también en este incumplimiento, pero también en la cultura de las redacciones, porque es muy complicado también que los periodistas y las periodistas puedan vivir dignamente de los medios públicos. ¿Eso es posible? Sí, por supuesto. No sé si Elia quiere hablar, que tal vez le tocaría. Voy a tratar de ser así súper breve nada más, o sea, para no extendernos, porque creo que nos estamos como extendiendo mucho en las intervenciones, pero todo lo que me parece, lo que dijo Ana tiene mucha relevancia y tiene mucha pertinencia. A ver, yo solamente quiero decir, los medios públicos en México trabajamos con 0 pesos, 0 centavos. Tenemos que hacer uso de muchísima imaginación para poder ofrecer información útil y de calidad. No tenemos presupuesto. La verdad es que la radio pública en México trabaja con un presupuesto castigadísimo, que lejos de crecer ha ido disminuyendo, porque bueno, en un país como México, con las prioridades, las necesidades enormes que hay, bueno, pues claro que los medios públicos en un sentido práctico, no estratégico, en un sentido práctico, no son, digamos, una de las principales prioridades, aunque suene un poco redundante. Y sí quiero, y la verdad, Itzel, que me gustaría ser mucho más, digamos, justa con el tema de los periodistas. Hay que reconocer, por ejemplo, en el caso de la BBC ha hecho un trabajo excepcional en términos de cobertura de ciencia. En México es una disciplina muy poco explotada todavía, pero por varias razones. Por varias razones. Una, porque a los medios comerciales nunca les importó el periodismo científico. O sea, no es una falta que puedan achacarle solo a los medios públicos. La transición política ha puesto a los medios públicos ahora, por fortuna, lo celebro, en la atención del público. Pero los medios públicos antes de 2018 no le importaban a nadie. Nadie cuestionaba los medios públicos, a nadie le interesaban los medios públicos, nadie le reclamaba a los medios públicos hasta que vino el cambio de gobierno y entonces a todo el mundo le interesan los medios públicos, todo el mundo reclama la atención de los medios públicos, pero nadie nos ayuda a reclamar recursos para los medios públicos. Es decir, nos apropiamos de los medios públicos en función del espacio que reclamamos de ellos, pero no en función de su apropiación como bien social. Y la otra cosa que te quiero decir es que en Imer Noticias, a falta de esos recursos públicos, que me impiden, por ejemplo, contratar periodistas especializados, lo que hemos hecho ha sido un trabajo paulatino, lento, porque los medios públicos venían de un terrible abandono en todos los sentidos. Lo que hemos hecho ha sido tratar de llevar adelante capacitación periodística en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, ya ciencia ya es una cosa muy, muy avanzada. O sea, en todas las tareas de los medios públicos estamos trabajando en capacitación y tratando, por ejemplo, de hacer alianzas. Yo tengo alianzas, por ejemplo, con Mongabay de Colombia, para difundir periodismo ambiental. Tengo alianzas con periodistas especializados como Iván Carrillo para hacer cosas de periodismo científico. Tengo alianzas, o sea, hago alianzas con quien puedo, tratando de hacer una especie de trueque informativo que no me cueste y que pueda garantizarle a las audiencias información de calidad, sin poner en riesgo, además, digamos, sin arriesgarme a mandar a alguien a hacer periodismo científico que desconoce. Entonces, el ámbito, o sea, el espacio de posible error es muy amplio, pero sí creo que hay que apropiarse de los medios públicos y también de los medios universitarios. Creo que es mucho más amplia. Creo que los medios universitarios tienen más recursos que nosotros para acabar pronto, ¿no?
Entonces, o sea, los medios universitarios deberían, lo vemos en todos lados, hay muchísimos medios universitarios, cada universidad tiene su medio. Creo que hay que ponderar de alguna manera los esfuerzos que hace cada medio, y un poco retomo la idea rápidamente lo que nos comentó Cintia, de estas estadísticas, de cómo se hacen las coberturas. Cuando llegó la nueva administración a IMER, al Instituto Mexicano de la Radio, una de las primeras cosas que hicimos, por lo menos en IMER Noticias, fue hacer una matriz de contenidos que nos permitiera, con base en evidencia, demostrarle a quien quisiera verlo, porque pues nuestra información es pública, los porcentajes de cobertura de cada uno de los temas. Entonces, contamos cada nota, cada cápsula, cada especial que tenemos en temas de mujeres, de pueblos indígenas, de personas con discapacidad, de jóvenes, de infancias, de comunidades LGBTI+. Tenemos ejes estratégicos donde nos damos cuenta si estamos cubriendo mujeres y pobreza, mujeres y discapacidad, infancias y pobreza. Es decir, tenemos una lectura, una contabilidad estratégica para poder demostrar que hemos cumplido con dos de los mandatos fundamentales de la radio pública, que es la diversidad y la pluralidad. Y con eso me quedo. De acuerdo. Elia, aprovecho también tu intervención. En el chat, Daniela López pregunta, ¿cuántos y cuántas periodistas de ciencia, salud y medio ambiente trabajan en el IMER? Y también es la misma pregunta para Ana País, en BBC Mundo. Si rápidamente, en IMER Noticias yo no tengo un solo periodista, digamos, específicamente dedicado a ciencia, porque no tengo una planta laboral tan amplia. Lo que sí hacemos es hacer una estrategia de cobertura transversal. Entonces, la persona que cubre salud, por ejemplo, la carga de trabajo de la persona que cubre salud, por ejemplo, se vincula con temas científicos vinculados a salud, con temas de políticas públicas vinculadas a salud, con temas incluso de empresa. Es la persona que, por ejemplo, está dándole cobertura a las vacunas. O sea, la carga de trabajo, que tenemos un equipo súper chiquito, que hacemos la radio pública en México, es muy grande. Ok, mencionaste, Elia, muy chiquito, ¿cuántas personas son las que hacen este trabajo? Es que no hay, no tengo una persona específicamente dedicada a eso. O sea, No, para poder tener una cobertura estratégica con un equipo pequeño, lo que hago es hacer criterios estratégicos editoriales. Entonces, por ejemplo, si tengo un tema de vacunas que tengan que ver con las farmacéuticas, no mando o no se lo asigno a mi reportera o reportero de empresa, se lo asigno a mi reportero o reportera de salud. Pero si tengo un tema estratégico que tenga que ver en cómo, en todo el dinero que han ganado las farmacéuticas en la Bolsa Mexicana de Valores, o cómo se han movido en el mercado en América Latina, entonces sí tiene que ver con un enfoque más de empresa. Entonces tengo que ser muy estratégica para poder, al final de cuentas, todos le entramos a todo. Okay. Así como para que me entiendas, todos le metemos a todo. No puedo tener un criterio tan especializado porque no me alcanza la gente para eso. ¿Y cuántas personas hacen noticias IMER? Somos un equipo contando productores, operadores, reporteros, redactores y editores de aproximadamente 35 personas. Okay. Que hacemos 3 noticiarios diarios de información general, 1 de cultura, 1 de deportes, 2 ediciones de fin de semana y reportajes especiales. Ok, perfecto. Ana. Primero, mis respetos a todos los periodistas de IMER con todo lo que trabajan. Nosotros también un poco nos pasa lo mismo. Nosotros en BBC Mundo, a ver, cada uno tiene una cierta expertise y entonces suele cubrir cosas de esa área, pero como somos un medio digital, te puede pasar que estés de turno y que suceda el terremoto en México, y entonces, aunque vos nunca hayas vivido en México y aunque no sepas nada de terremoto, tenés que cubrirlo. Y uno tiene que saber lo básico de periodismo, y ahí es donde
un poco lo que decía Leida, digamos, de que todos los periodistas deberíamos saber de todo. Ahora, lo que yo defendía antes es el tema de la expertise, porque sí es cierto que cuando vos tenés un periodista que tiene una cierta, o sea, que ya ha hecho muchas cosas de periodismo científico, tiene un camino andado y puede hacer mejores preguntas, mejores enfoques, puede pensar otro tipo de notas. Entonces, ¿qué sucedió? Nosotros en BBC Mundo seremos, voy a tirar un número, pero no me lo sé más o menos, debemos ser alrededor de 50. Previo a la pandemia, éramos más o menos 4 los que, ya te digo, ¿no? Dependiendo de la rota, de quién está en turno, de qué temas tenés, ¿no? O sea, de distintas cosas, porque yo no cubro solamente ciencia, éramos 4 los que hacíamos ciencia. Cuando golpea la pandemia, teníamos, bueno, no tiene una grilla de cosas de notas que ya están escritas y demás, es que no podíamos publicar nada que no fuese pandemia, porque nada se leía, nadie quería saber más nada que no fuese qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cómo se está afectando, qué está pasando primero en Italia cuando Italia se fue, digamos, o sea, cuando explotó la pandemia ahí, después en España, después, eso era lo único que se leía, y entonces nos esforzamos por cubrir muy bien eso. Y para hacer eso lo que hicimos básicamente es confiar en el equipo. O sea, entre nosotros nos ayudábamos, nos pasábamos fuentes confiables. Los que cubrimos ciencia desde hace mucho tiempo ayudábamos a los que no, digamos, hicimos cursos sobre cómo leer un paper, pero desde lo más básico, desde cuando un paper está firmado, de repente está firmado por 4 personas, bueno, el primero es el autor principal, el último suele ser el jefe del laboratorio, que tiene como un nombre más prestigioso, o sea, todo esto lo conversamos, digamos, como formalmente en el equipo, y luego hay que tener un enormísimo sentido común, y eso se ejerció mucho, y se ejerce mucho en BBC Mundo, que es tratar de pensar, bueno, con esto, ¿estamos ayudando o estamos generando pánico? Si vamos a hablar de un medicamento falso, ¿le estamos dando difusión o de verdad estamos preveniendo, o sea, estamos agarrando, digamos, o sea, necesitamos hablar de algo que se está expandiendo tanto y que se está volviendo tan grave, que es que tenemos que sentarnos y explicarlo y decir por qué no está comprobada su eficacia y no sé qué. Y todo esto lo discutimos casi que caso a caso, o sea, se volvió una, digamos, o sea, como una enorme, o sea, todos los periodistas de BBC Mundo hubo un momento en que tenían que poder hacerlo, o sea, desde distintos lugares, quizás es tener un muy buen reportaje en primera persona, ¿no? O sea, de una señora mayor que decía, bueno, nos mandaron a quedarnos adentro de nuestras casas durante la Segunda Guerra Mundial, pues quedarme dentro de mi casa ahora por una pandemia mirando Netflix no es tan grave, ¿no? Entonces ahí tenés un testimonio, luego ya sí, de repente poder entrevistar a científicos, poder entrevistar sociólogos que hablen sobre lo que estábamos viviendo, digamos, o sea, no era solamente poder explicar la replicación de un virus adentro de las células humanas. Concebimos a la ciencia como ya de una manera más general, pero aplicando eso, aplicando los conocimientos de cómo funciona la academia y un enorme sentido común y de servicio público, de que lo que íbamos a publicar estaba bien pensado, y Cintia quiere decir algo también. Sí, porque las vengo escuchando y... Recordarles que sean breves, por favor, sí, porque ya estamos casi en la recta final. Bueno, Itzel, esto debió haber durado 3 horas, no es nuestra responsabilidad. Realmente somos mujeres que tenemos trayectorias, pero sobre todo entusiastas de lo que hacemos, que me parece que amamos lo que hacemos y por eso lo queremos compartir en este momento. Vos sabés, Ana, que reflexionaba en torno de lo que decís, porque yo creo que todo el periodismo debe ser especializado, que en realidad no debería estar la palabra especializado, que la única posibilidad de hacer periodismo es si es especializado, porque si no se corre el riesgo de hacer propaganda y no periodismo. Es decir, que el producto de la mercantilización, una vez más, producto del negocio, es que estamos precarizadas. Hay precarización laboral, tenemos que tener varios trabajos porque uno solo no alcanza para poder vivir de esto. Y por supuesto que los periodistas y las periodistas tenemos que vivir de esta profesión porque tenemos un rol social extraordinario, fundamental para la vida de las democracias y como parte de la condición humana, por otra parte. Entonces, yo creo que pensar que el periodismo no es especializado es una degradación del periodismo. Y por otra parte tengo que decirte que el periodismo parlamentario es una especialidad, o el periodismo político, y la crónica no será igual de alguien que va por primera vez y lo cubre que de alguien que sabe de eso y que tiene trayectoria al respecto. Entonces lo que quisiera decir es,
que producto del negocio, de querer tener cada vez ganancias más grandes, quienes son, entre comillas, dueños de algo que nos pertenece a todas las personas, en realidad, de lo que se han apropiado, es que todas las personas tienen que hacer todo y en cualquier lado. Y mirá, cuando yo comencé, no solo estábamos especializadas por secciones, yo me especialicé en policiales y específicamente en homicidios cuando tenía 20 años, es decir, que aún dentro de un género había una especialización interna, que eso es lo que debe hacer el periodismo. Lo contrario es lo que está pasando ahora. La misma periodista hace las fotos, hace la filmación, hace la producción, hace la iluminación. Eso es muy negativo para la calidad del periodismo, en todos los ámbitos. Por eso yo digo, esto de distinguir tanto los públicos de los de gestión privada es un problema en sí mismo, porque nos quedaríamos tranquilas pensando que los medios públicos están bien y el resto es un desastre. No se puede ser una isla en un desastre. Entonces, el ecosistema comunicacional está pasando por una situación realmente grave. Tenemos que plantearnos la defensa del derecho humano, porque si no terminamos siendo un algoritmo, terminamos siendo un punto de rating, y acá somos sujetos plenos de derechos. Y eso creo que es fundamental. Por otra parte, los públicos se construyen, por eso lo de las pedagogías. No hay que estar pidiendo disculpas por las mediciones, todo lo contrario, hay que procurar todas las herramientas para socializar y amplificar cada vez más el acceso a esa información que es socialmente relevante. Y luego aquí en la Argentina, y es lo último que digo, hay un dicho que es que los periodistas son un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. No, los periodistas no pueden saber de todo el tiempo, todo lo contrario, tienen que especializarse mucho y debemos lograr que haya en las propias redacciones, las conformaciones de las redacciones periodísticas, personas especializadas y quien las cubra para cuando no estén. Creo que eso es vital, de verdad les digo, para las democracias, ya no para la salud de las personas que ejercen esa profesión. Porque en el marco de la infodemia, en el marco de la fake news, en el marco de un capitalismo de plataformas como tenemos, donde hay discriminaciones por algoritmos, hay uso de trolls, hay usos de bots, hay identidades falsas, hay ciberseguridad que tenemos que poner de por medio, no hay forma de sobrevivir. Entonces, esto pasó siempre en el periodismo. Pensemos si parte de las consecuencias que vivimos hoy no tienen que ver con no haber ejercido buenos periodismos durante todos los tiempos de la humanidad. Muchas gracias, gracias de verdad a todas, porque igual es súper, es necesario tener este debate y en realidad somos aliadas, lo que queremos es democratizar la información, ¿no? Entonces, no se lo tomen también a título personal, por el contrario, estamos viendo la información y la carencia, pero también es un poco paradójico, sobre todo porque los problemas sociales no dicen, este es un tema donde le compete a salud y este es otro tema donde solamente es de ingeniería. Son problemas sociales. Estos problemas sociales requieren también distintas disciplinas científicas. Y puedo plantear también el escenario de la misma pandemia, ¿no? El año pasado, si todos los periodistas cumplieron o cubrieron el tema del SARS-CoV-2, fue sobre la marcha, pero quienes ya desde hace años o dependiendo de la trayectoria habían tratado temas como qué es un virus, qué son los aerosoles, cómo se transmiten los virus, eran los periodistas de ciencia y era el momento donde se podía aprovechar ese espacio para que la información realmente se pudiera transmitir a los ciudadanos. Eran decisiones de vida o muerte. Vimos que eran decisiones muertes de por medio. Entonces, no podemos también, entiendo el debate y este no es el momento sobre periodistas especializadas y periodistas generalistas. Lo que sí quiero decir es que hay un déficit de periodistas de ciencia en los medios de manera general y excluimos a los medios comerciales porque este es un debate de los medios públicos y sobre todo porque hay muchos periodistas también jóvenes, nuevos, donde no tenemos dónde trabajar. Entonces, creo que también mi pregunta iba enfocada de, ¿realmente podemos vivir del periodismo de ciencia en México en este caso? Porque vemos que los periodistas, se paga mal y sobre todo tenemos que estar buscando otras opciones para poder generar ingresos y poder vivir. Entonces, estamos ya a 10 minutos de terminar. Estamos ya planteando todos estos temas que, insisto, una vez que investigamos, una vez que producimos evidencia empírica, nos damos cuenta que son problemas estructurales, donde desde los distintos ecosistemas de las redacciones en sí, del financiamiento, el financiamiento es otro tema
tampoco lo podemos excluir, pero les pediría que ya fuéramos cerrando, teniendo como ya una visión hacia las conclusiones, pero sobre todo quiero terminar con la idea no pesimista, sino en las oportunidades y en las acciones que podemos nosotros desde sus distintos perfiles, porque por eso también las convocamos, porque están ustedes en múltiples ecosistemas y ven ahí las problemáticas reales en el día a día, en la redacción, en el trabajo con los periodistas, con el contacto con los ciudadanos. Entonces, quisiera que fuéramos cerrando también este debate sobre las soluciones, porque al inicio, y por eso también les ponía la encuesta, si son nuestros servicios, entonces la ciudadanía puede exigir soluciones para tener este contenido, y sobre todo también quiero que su respuesta la piensen desde los distintos perfiles, ¿no? O sea, si los periodistas de ciencia que abundan y que no tienen oportunidades laborales, ¿cómo pueden exigir que en los medios públicos haya espacios laborales? La ciudadanía, cómo los ciudadanos pueden tener un camino enfocado a exigir esos servicios que hasta ahora hemos visto que hay evidencia, no me dio tiempo también de mostrar, pero les invito también que en el Laboratorio de Periodismo de Ciencia hay un conjunto de jóvenes, bueno, de tesis que se han hecho, hemos tenido evidencia, tenemos evidencia empírica sobre el poco contenido de ciencia que hay en los medios públicos. Entonces, más bien pensar en estas oportunidades y acciones desde los distintos tipos de perfil para poder tener medios públicos y que realmente cumplan su servicio público en estos temas de ciencia, de salud y de medio ambiente, entendidos como problemáticas sociales. No sé quién quiera empezar. Brevemente, por favor, porque solamente... Sí. Yo invitaría que como conclusión de este quinto foro hispanoamericano, y tomando este panel y a Ana y a Elia las invito a sumarse, que se pueda hacer una proclama reconociendo que frente a las problemáticas como la infodemia y la fake news en el marco de la pandemia se ha evidenciado la necesidad de multiplicar o de promover periodistas de ciencia en los medios de comunicación en general y específicamente en los medios públicos, poder requerir entonces su inclusión y acompañar esta proclama hacia las defensorías del público, de las audiencias que existen en México, decirles que puedo llevar esta moción a la Organización Interamericana de Defensoras y Defensoras de Audiencias, que nos reuniremos la semana que viene virtualmente, pero con sede en la Universidad Pontificia de Colombia, y entonces requerir esta inclusión de periodistas de ciencia en todos los medios de comunicación, reconociendo la situación en general, amplificándolo hacia las defensorías, hacia organizaciones como la UID, y que lleguen, por supuesto, también al ámbito de las decisiones estatales, porque es de donde también pueden provenir los recursos, no solo para los medios que son públicos, sino también para los comerciales, que por ejemplo tienen publicidad oficial, que son recursos públicos también, con lo cual allí hay varios temas para vincular. Y por último, decir que si pensamos justamente en la ciencia y en su diálogo con el periodismo, en esa interseccionalidad fundamental, estamos pensando en conocimientos que son verificables, que deben ser verificables, estamos pensando en métodos de observación y experimentación que el periodista también debe tener en la búsqueda de causas y de consecuencias de las distintas realidades que informamos, con una metodología que también tenemos que tener en el periodismo, con una sistematización de ese conocimiento, y el fin último, que es transformar la realidad, transformar la realidad de la condición humana con una perspectiva colectiva, con lo cual para mí es muy positivo este encuentro, soy muy optimista y tengo muchas esperanzas, no tengo una mirada pesimista, todo lo contrario. La pandemia lamentablemente ha traído una serie de tragedias, pero una oportunidad, que es reconocer nuestras falencias y de qué manera podemos salir colectivamente. Así que sumo mis votos para que se pueda hacer esta proclama, y desde ya anticipo el acompañamiento con mi firma. Perfecto, muchas gracias, Cintia. Ana, Elia. Si quieren, hablo yo. Voy a hablar como periodista científica. A ver, yo creo que a lo largo de mi trayectoria, digamos, como periodista,
una de las cosas que he hecho, y esto es para los más jóvenes y para los demás, es empujar determinados contenidos. O sea, estando en Uruguay, en El Observador donde yo trabajaba, que es un diario, empecé, digamos, a decir que teníamos que tener un área de ciencia y tecnología, que lo teníamos que tener y que lo teníamos que tener, y conseguí financiamiento de una organización pública, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y abrimos lo que fue en ese momento el primer medio especializado en ciencia y tecnología, que se llama Cromo y que sigue todavía existiendo. Y una vez que entré a la BBC, a BBC Mundo, me pasó lo mismo. Los contenidos de ciencia eran escasos y eran poco profesionales. Y lo que hice fue presionar para que me dieran una oportunidad de, a ver, hacíamos ciencia ya, pero no, digamos, replicábamos un poco a veces los comunicados de las organizaciones, de los centros de investigación, pero no proponíamos nuestros propios temas, digamos, no investigábamos, no entrevistábamos a grandes científicos, y hacíamos, digamos, como ese trabajo que ya no era, digamos, de producir, sino de verdad de pensar e investigar, y empecé a presionar para eso también, que nos dieran una oportunidad, que lo intentáramos, que pudiésemos. Y recuerdo que la primera nota que hice de ciencia que funcionó, que era una de unos peces en Ecuador, se leyó un montón y todos bromeaban con que me estaban leyendo toda mi familia en Uruguay, y que por eso la nena que había escrito en la BBC, y esos eran los que estaban dando clics y por eso estaba funcionando. Y luego, digamos, esa broma evolucionó en que efectivamente había un interés hacia el periodismo científico, sobre todo de temas de América Latina, que por la necesidad de que exista ese periodismo, digamos, esa cobertura que falta mucho en la región. Entonces, esa es mi experiencia, y obviamente no es replicable para todo el mundo, pero lo que puedo decir desde el lado de soluciones y de optimismo es que crean en el periodismo científico, porque de verdad es que funciona, y que presionen ese tipo de contenidos, que busquen temas que estén buenos, que vayan digamos, que les apasionen y presionen para poder hacerlo en sus medios, y luego miren el tráfico y usen eso para la próxima nota, y para la próxima nota, y para la próxima, bueno, que vale, que lo vale. Perfecto, muchas gracias, Ana. Elia. Bueno, a mí me gustaría decir que una opción, y de verdad, bueno, primero, quiero invitar a todas las personas que están conectadas en este espacio a que escuchen Imer Noticias, a que nos ayuden a construir una radio pública de calidad, con su escucha, con sus aportaciones, con sus críticas, conociendo nuestras capacidades y nuestras limitaciones, y a partir de ello poder generar esto que estamos empujando mucho desde Imer Noticias. No nos vamos a quedar de brazos cruzados porque no tenemos recursos. Lo que estamos buscando, como lo hemos hecho de manera personal, en mi caso, en todos los ámbitos, cuando fundamos Periodistas de a Pie Sin Dinero, o sea, estamos acostumbradas, los periodistas y las periodistas estamos acostumbradas a navegar a contracorriente siempre. Y creo que una opción, creo que hemos ganado fuerza en la estrategia. Y creo que una opción para fortalecer el periodismo de ciencia, para hacer llegar mejores contenidos a las audiencias, pasa por una estrategia de alianzas. ¿Quién consigue dinero? ¿Quién pone trabajo? ¿Quién pone la producción? ¿Quién pone los contenidos? Creo que ese puede ser, de verdad, para mí es una meta poder establecer alianzas de producción de contenidos en función de las capacidades de cada una de las partes. ¿Por qué? Porque la radio pública no compite por una marca, compite con sus contenidos y compite también en función de su capacidad de fortalecer otros espacios. La radio pública tiene que ser generosa, tiene que ser inclusiva, tiene que ser estratégica, y tiene también un compromiso muy grande de aprendizaje y de remontar todo el tiempo que por lo menos en México la dejaron muy abandonada. Tengo, como Cintia y como Ana, tengo una mirada muy optimista respecto del futuro de los medios públicos. Creo que en algún momento, todos juntos y todas juntas, porque creo que los medios públicos se construyen con las audiencias, con los y las ciudadanas, en algún momento la gente va a construir en torno a sus medios públicos una solidaridad y un empuje para poder tener acceso
a la cantidad y calidad de información que merecemos, que necesitamos, incluida, por supuesto, la información científica. Y también me comprometo aquí, porque también es mi labor comprometerme públicamente como funcionaria pública y como periodista, a que vamos a fortalecer en Imer Noticias. Habrá sorpresas el próximo año. Estamos en una planeación estratégica donde vamos a fortalecer con contenidos que crucen futuro, ciencia, retos, medio ambiente, es decir, ¿qué somos como seres humanos en este momento frente al futuro? ¿No? Y pasa por tecnología, pasa por ciencia, pasa por medio ambiente. Creo que vamos a poder construir un muy buen contenido. Y que pase por derechos humanos, Celia. Sí, por supuesto, eso seguro, cruza por todo, Cintia, me parece. Vamos a tratar de hacer esa mezcla que nos permita, pues eso, sacar mucho provecho en favor de las audiencias con lo que tenemos. Perfecto, pues gracias, muchas gracias a las tres, gracias por las contribuciones que han tenido a este debate. Nos hace falta, como dijo Cintia, unas más horas para seguir debatiendo, pero sobre todo también quiero cerrar con esta idea que menciona también Cintia, el derecho humano a la comunicación, y sobre todo que todos tenemos algo que contribuir, ¿no? No solamente ahorita nosotros hablamos, o bueno, más bien las panelistas fueron quienes nos dieron estas ideas y contribuciones también revolucionarias, pero todos tenemos algo que aportar a estos temas y a tener también esta exigencia sobre los medios públicos que queremos. Les agradezco muchísimo a todos y les pediría que ahorita prendan sus cámaras porque Quetzal va a tomar la foto, entonces por favor pongan su mejor sonrisa, peínense también. Muchísimas gracias, Itzel. Muchísimas gracias, Elia, Ana, Cintia, por su participación en este debate. En este momento voy a parar la grabación.